Muchas gracias, querido Sergio. Buenos días a quienes nos acompañan de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de sus redes sociales. Bienvenidas, bienvenidos al Senado de la República, la casa de la oposición. México es un país con una amplia diversidad cultural y natural. Lamentablemente su riqueza se ha visto amenazada en los últimos años por los proyectos que ha emprendido el gobierno del presidente López Obrador. Sobre todo, en este momento el gran riesgo está en el Tren Maya. Desde este espacio lo hemos denunciado en varias ocasiones. El gobierno federal está destruyendo nuestro legado natural y cultural para cumplir con los caprichos del presidente de colocar lastimosamente un nuevo elefante blanco. Pese a los ataques desde el micrófono presidencial, los especialistas, buzos, arqueólogos, espeleólogos, periodistas y la sociedad civil organizada no han parado de investigar y denunciar el ecocidio. Hoy, gracias a ellos, sabemos que los tramos 5 Sur, 6 y 7 del Tren Maya ponen en riesgo el patrimonio cultural y subacuático de la Riviera Maya. El gobierno federal, a través del INAH, ha reconocido que hay más de 6,400 monumentos arqueológicos solo en el tramo 5 Sur, más de 2,300 de ellos sobre el derecho de vía del tren. Tan solo a 160 metros del trazo del tramo 5 se encontró en una cueva un templo maya en estado de conservación excepcional, que data aproximadamente del año 700 a.C. Los expertos ven una amenaza latente contra estos espacios, ya que pueden ser saqueados y perder su alto grado de conservación en caso de que no sean atendidos con urgencia por las autoridades. Otro claro ejemplo son los más de 12,000 monumentos localizados en el tramo 7 del tren. ¿Qué debería hacer el gobierno federal? Replantear la construcción del Tren Maya. No se puede permitir que solo por cumplir con los mandatos presidenciales se destruya nuestra historia, nuestra riqueza natural y nuestra identidad. Hace un par de días, la Dirección de Medios de Comunicación del INAH emitió un boletín de prensa en el que destacan aspectos trascendentes. Primero, que de los trabajos realizados en el tramo 5 Sur existen más de 2,300 monumentos arqueológicos de distinta índole, como cimientos, albarradas domésticas, edificios cívicos, ceremoniales y vestigios en cavernas. Segundo, abro comillas, que estos elementos estarán a salvo y protegidos, dice el INAH. ¿Cómo creerle al gobierno que preservará estas invaluables zonas si en lugar de hacerlos públicos, los escondieron y tratan de justificarse de manera política en lugar de cumplir con su obligación de preservarlos? Todo lo que han hecho les sale mal. Los ejemplos ahí están. Dos Bocas es una refinería que no refina y con sobreprecios. El AIFA es un aeropuerto que no tiene vuelos y que sigue pagando cada mexicano que esté en funcionamiento ese aeropuerto el día de hoy. Gracias a las investigaciones realizadas, por cierto, por los medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales, hoy sabemos la situación que guardan estos vestigios arqueológicos, ya que, como es costumbre en Morena, esta información seguiría en completa secrecía y opacidad. Por ello, el día de hoy he enviado una solicitud a la oficina de la UNESCO en México para que realicen un peritaje sobre esta zona, intervengan y protejan los monumentos y vestigios encontrados en el trazo del Tren Maya. Aquí está. Este es el documento que ha sido remitido a la UNESCO.
Debemos cumplir con nuestras obligaciones internacionales, ya que México es parte de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. La UNESCO tiene que certificar cada uno de los hallazgos arqueológicos, paleontológicos y subacuáticos. No podemos permitir que todo lo que toque Morena lo destruya. Aquí está. Este es el oficio que, por supuesto, remitiremos a todos los compañeros de los medios de comunicación y que publicaremos en mis redes sociales, por supuesto, para que sea público el documento. Muchísimas gracias. Vamos a sus preguntas. Muchas gracias, senadora. Vamos a hacer una modificación para atacar el tema que comenta. Damos lectura a la pregunta que manda Mayolo López. Le dice, el gobierno ya dijo que con todo y cambios en la ruta del Tren Maya, seguirán apareciendo restos arqueológicos. ¿Qué va a ocurrir? Bueno, déjame decirte, Mayolo, que yo lo escuché y me pareció verdaderamente preocupante la posición del gobierno y la posición del INAH. Primero, como ya lo hemos comentado, ocultaron todos estos hallazgos. Fíjense nada más, cuando alguien quiere construir, ya sea un particular, un empresario, incluso los propios gobiernos municipales o estatales, y se encuentran con una pequeña vasija, con una pequeña punta de flecha, con algún vestigio prehispánico, se detienen las obras. No importa si fuesen gobiernos estatales, municipales o iniciativa privada, se detienen las obras, porque hay una premisa mayor y es proteger el patrimonio de los mexicanos. Es una vergüenza que toda esta información que hoy se tiene, estos trascendentes hallazgos, se hayan tenido a base de presión, a base de buscar información, a base de solicitudes de información, porque el INAH estaba callado. El INAH está subordinado ideológicamente al gobierno. Yo diría, el INAH está de rodillas a las necedades del presidente en turno, y eso es una vergüenza. No puede haber un doble rasero, un rasero distinto. Fíjense nada más cómo es posible que toda esta información que hoy se tiene se haya tenido, no de manera natural, es algo para presumir al mundo los hallazgos que se han tenido en estas, en estas obras, y las obras se deben detener porque se debe de hacer un nuevo trazo en este tema. Lastimosamente, el gobierno está intentando aplastar la historia de los mexicanos. Yo solamente diría que lamentable que al INAH se le tenga que estar presionando desde la sociedad civil, desde los medios de comunicación, desde la oposición hoy aquí en el Senado de la República. El INAH debería estar haciendo su trabajo histórico, no debería estar subordinado a los caprichos del presidente. Una de las, de las afirmaciones lamentables que han hecho es que si de todas maneras se mueve el trazo, van a encontrar más vestigios y van a encontrar más patrimonio histórico. Pues, vamos, qué bueno que eso está sucediendo, qué malo que ese sea su pretexto, porque el titular del INAH debería, primero que nada, hacer cumplir la ley que rige a ese instituto y no cumplir los caprichos de este presidente en turno, que por cierto este presidente se va a ir, pero la destrucción que pretenden hacer del patrimonio de este país, lastimosamente va a acompañar a esta administración del INAH y a este gobierno en turno. Gracias, senadora. Pasamos a otros temas. Silvia Arellano le manda una pregunta, es una pregunta larga, la voy a leer completa. Sí. Dice, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell,
denunció la existencia de un esquema de obsolescencia programada en las vacunas que ofrecen los grandes consorcios farmacéuticos, los cuales han creado productos que requieren de un continuo consumo mediante refuerzos periódicos en vez de crear reactivos de un solo uso, y sentenció que no permitirá que las grandes transnacionales de los farmacéuticos le impongan criterios económicos y le obliguen a comprar vacunas contra el SARS-CoV-2 para el 2023. Incluso todavía se analiza si será necesaria una nueva ronda de vacunación nacional. ¿Está de acuerdo con el subsecretario o considera que es un pretexto del gobierno para no comprar más vacunas? ¿Y cuál sería el riesgo de que los mexicanos no se vacunaran en el 2023? Claro. Exigirle a López-Gatell que cumpla con su responsabilidad, que compre las vacunas que en México se necesitan, que salve la vida de los mexicanos. Él, el secretario de Salud, este gobierno de López Obrador, ya es responsable de miles de muertes de los mexicanos que no pudieron acceder a una vacuna en tiempo y forma porque manipularon las vacunas durante meses, tratando de lucrar políticamente con ellas. El señor López-Gatell tiene una responsabilidad y no puede justificar su ineficiencia tratando de argumentar un pleito con las transnacionales. Es una vergüenza, señor López-Gatell. Usted es el responsable de miles de muertes en este país que se pudieron haber evitado y no se evitaron porque ustedes compraron tarde y mal las vacunas y además se las agandallaron para lucrar con ellas políticamente. Ya basta de esta ideología absurda, ya basta de esta intentona de generar cortinas de humo. Cumpla, señor López-Gatell, con esa responsabilidad que no ha tenido usted clara desde el primer momento de su gestión. Está usted obligado a ocupar el dinero de los mexicanos para salvar la vida de los mexicanos. Cada peso que un mexicano paga en sus impuestos es para tener una mejor calidad de vida, no para cumplir con los caprichos absurdos, como una refinería que no refina, como un aeropuerto que no tiene vuelos. El dinero de los mexicanos es para salvar la vida de los mexicanos y le exigimos que compre las vacunas para que en México ya no haya más muertes. Muchas gracias por la pregunta. Gracias. Senadora Claudia Flores Barreto le manda dos preguntas. Sí. ¿Qué opina de la protesta pacífica que la Iglesia Católica realizó el día de ayer? Sería la primera. Bueno, claramente la exigencia de la Iglesia, como de las mujeres, como de los jóvenes en este país es clara. Debe haber un cambio de estrategia en el gobierno, porque la inseguridad que estamos viviendo es brutal, porque nadie puede salir de su casa y pensar que va a regresar a salvo. El crimen organizado está apoderándose de todo el país con la complacencia de este gobierno. Por supuesto que acompañamos la exigencia de que haya un cambio de estrategia. Lastimosamente la estrategia de abrazos y no balazos no está funcionando. Hay más de 120,000 asesinados en este país y claramente el gobierno tiene que darse cuenta que su estrategia es un error. Gracias, senadora. También Claudia Flores Barreto le pregunta, ¿están de acuerdo con eliminar el horario de verano? ¿Lo aprobarán cuando empiece el periodo? Bueno, primero déjame decirte que es un debate, es algo que tendremos que analizar todos los grupos parlamentarios. Pero más allá de la definición que en su momento haremos, me parece que lamentablemente el presidente de la República solamente genera cortinas de humo. Porque lo que hoy importa a los mexicanos es no morir. Lo que hoy importa a los mexicanos es tener dinero en sus bolsillos porque los precios están carísimos de la canasta básica. Así es que
para mí es claro que daremos el debate al interior de todos los grupos parlamentarios y por supuesto también al interior de mi grupo parlamentario, pero a mí me parece que esta nuevamente es una cortina de humo desde el gobierno para que no hablemos de lo importante. Y lo importante para los mexicanos, sin duda, es detener la inseguridad brutal en la que estamos viviendo. Gracias, senadora. Gerardo Zedillo manda dos preguntas. La primera, la propuesta de reforma constitucional que plantea la iniciativa presentada por el ministro Arturo Saldívar, ¿sí será procesada o también estará sujeta a la veda o moratoria constitucional que plantearon los partidos de Va por México? En el tema de feminicidios, ¿sí irán a una reforma a la Constitución? Bueno, déjame decirte que evidentemente para transitar con la propuesta que ha presentado el presidente de la Corte, pues claramente lo que se necesitaría primero es reformar la Constitución. Pero para llegar ahí, lo primero que habríamos de analizar es la propuesta presentada. Y seguramente ustedes ya han leído, porque se ha distribuido en varias redes, en varios medios, que la propuesta de la Corte, la propuesta del presidente Saldívar, pues tiene a mucha gente que la apoya y a mucha gente que está cuestionando, incluso gente cercana al gobierno, gente cercana a Morena, ha generado, digamos, argumentos a favor y argumentos en contra. Entonces yo sobre esa propuesta en específica, que bueno, como ustedes saben, la dio a conocer de manera pública la semana pasada el presidente Saldívar, yo creo que lo primero que tendríamos que discutir es la propuesta, digamos, de la ley. Y a mí me parece que dado que ha generado posiciones tan divergentes, pues lo mejor sería en términos legislativos que podamos abrir un parlamento abierto, podamos abrir un análisis con especialistas de la materia, porque algo que yo creo que sí es público es que todos tenemos, todos, lo incluyo, me refiero a todos los partidos políticos y por supuesto incluso los poderes en esta nación, pues tenemos la intención de mejorar la vida de las mujeres y de detener esta lamentable violencia en contra de las mujeres. Pero para ello, pues lo mejor será hacer algo que justo detenga la violencia en contra de las mujeres y no las revictimice o no acrecente este problema. Entonces, yo diría, lo primero que hay que hacer es analizar la propuesta con especialistas y tener un proceso, digamos, de parlamento abierto que permita que el fin último, que es ayudar a las mujeres, sí se cumpla. Gracias, senadora. Gerardo Zedillo también le pregunta, ¿cuándo estará listo el paquete de 15 o 20 reformas para leyes contra violencia femenina? ¿A más tardar en septiembre? Bueno, nosotros hicimos, recordarán, entiendo que cada grupo parlamentario estará haciendo algunas propuestas. Las propuestas que yo me comprometí a hacer de manera pública, que tiene que ver con el Código Penal y el Código Procesal, esta semana espero ya tenerlas enlistadas para poderlas presentar y claro que en septiembre se puedan discutir. A mí me parece que son temas importantes y que entre más coincidencias haya, pues es más fácil poder construir un dictamen a favor y en su caso poder ayudar esto que están viviendo las mujeres, que estamos viviendo las mujeres en nuestro país, que aunque el presidente de la República no lo reconozca, pues es lastimosamente una realidad. 10 mujeres son asesinadas en nuestro México y necesitamos todos, incluso a quienes nos toca de manera normativa, de manera legal, bueno, pues tratar de poder acompañar a las mujeres y que en su caso esta violencia se detenga. Gracias, senadora. Leticia Robles de la Rosa nos hace llegar dos preguntas. La primera, ¿considera que lo ocurrido ayer en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al líder nacional del PRI busca inhibir a los opositores? Me parece que el presidente de la República nuevamente se está equivocando. Hay una obsesión por agredir a la oposición, por intimidar a la oposición, en lugar de que ese tiempo y las instituciones se destinaran a mejorar la vida de los mexicanos. Y el tiempo que el presidente de la República y una gran parte de su gabinete
destinan a violentar a la oposición, a lastimar a la oposición, a amenazar, a intimidar a la oposición, ese tiempo lo destinaran para resolver los grandes problemas de este país, probablemente estaríamos en otra realidad. Lo que está pasando desde el gobierno con esta agresión sistemática a la oposición es terrible, porque cada vez más demuestra su rostro autoritario el señor López Obrador. Ahí está, tenemos a nuestro candidato a la presidencia de la República, a Ricardo Anaya, viviendo una persecución política muy lamentable para la democracia. Lo que el señor López Obrador debería hacer es entender que en este sistema nacional de partidos, todos los partidos tienen derecho a hacer justo lo que él mismo hizo, hacer una oposición fuerte, una oposición responsable, una oposición beligerante. Y a él, ahora que es gobierno, le tocaría respetar a la oposición y hacer de este gobierno la posibilidad de mejorar la vida de los mexicanos. Pareciera que el presidente de la República ya se le olvidó cuando era oposición. Nada más que hay una gran diferencia. Cuando él era oposición, en el gobierno se le respetó. Incluso cuando había la posibilidad de aquel desafuero, los propios panistas fueron a pagar para que no estuviera él en ese proceso. Yo lo recuerdo claramente, fue un acto democrático por parte del PAN estando en el gobierno. Es evidente que el presidente López Obrador no sabe ser un demócrata. Gracias, senadora. Y finalmente lo que tenemos registrado, Leti Robles de la Rosa le manda una segunda pregunta. Dice, los radicales de Morena en el Senado quieren impedir que se analice la Estrategia Nacional de Seguridad. Los morenistas estarán más preocupados, perdónenme, por la imagen gubernamental que por la vida de la población. Ahí están las encuestas. Todas las encuestas demuestran que los mexicanos están absolutamente preocupados por la inseguridad que se está viviendo en México. Si los senadores y diputados de Morena no quieren ver esa realidad, le están dando la espalda al pueblo de México, le están dando la espalda a sus electores, a quienes los pusieron aquí, en estas cámaras, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados. Qué lástima que con tal de seguir teniendo sus sueldos y sus privilegios, los legisladores de Morena no son capaces de exigirle a López Obrador que cambie la estrategia, una estrategia que claramente está generando muertos en este país. Senador, nos llegó una pregunta más. Rubén Arismendi le pregunta, dice, Monreal dijo que si se elige al candidato de Morena por encuesta, él no va. ¿Lo arroparía en este caso la alianza? Bueno, hay que, primero, habrá que el senador Monreal, a quien le mando un saludo, por supuesto, pues decirle que habrá de él, de manera personal, decidir su presente y su futuro. A mí me parece que lo que se hace necesario es que los candidatos de todos los partidos, incluyendo los candidatos de Morena, se den cuenta de la necesidad imperiosa en este país de resolver los problemas de México. Porque más allá de nombres y apellidos e incluso de partidos, este país ya no aguanta más. Este país está viviendo una de las peores crisis económicas, una de las peores crisis de inseguridad, y se necesita a mujeres y a hombres valientes que primero que nada detengan este populismo que está haciendo tanto daño a México. Senadora, pues ahora sí no tenemos más preguntas. Agradecerle a usted, agradecerle a las y los compañeros de la fuente que nos acompañaron y agradecerle sus preguntas. Les estaremos enviando los materiales conforme los vayamos produciendo. Muchas gracias, muy buen día. Muchas gracias. Les mandamos la carta que estamos enviando a la UNESCO y por supuesto seguimos a sus órdenes. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a todas y a todos. Que tengan la mejor de las semanas. Gracias.